Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Hoy mi grupo y yo le vamos a responder algunas preguntas sobre la tesis de la violencia sexual hacia la mujer. Le paso con mi compañero. ¿Cuál es la tesis de nuestro ensayo? La tesis de nuestro ensayo se basa sobre la violencia contra la mujer. ¿Por qué hemos asumido esta postura? Bueno, hemos asumido esta postura debido a las situaciones actuales que hay tanto en nuestro país como en diversos países, que es la violencia sexual, que no solamente va contra las mujeres, sino también contra niños, y que hasta el día de hoy hay millones de casos de violencia sexual, tanto físicamente como psicológicamente. ¿Cómo hemos llegado a establecerla? Bueno, como bien has dicho, en los casos de violencia sexual se debe de determinar las potencialidades y limitaciones de los profesionales de la atención primaria de la salud para así poder nosotros identificar la violencia contra la mujer. Bueno, mi nombre es Jesús Antoninga Vázquez y les hablaré sobre mi tema, que es la violación sexual. ¿Qué fuentes hemos consultado? Mi grupo y yo consultamos fuentes confiables, altamente calificadas de artículos de información que avalen nuestras interrogantes y sobre todo que nos puedan ampliar nuestros conocimientos. Eh, ¿Qué dicen esas fuentes? Nos dice en todo relación al tema, ya que en este caso es la violencia sexual. Nos dicen cómo se origina, las actitudes que se dan en esos casos, el impacto de la ciudadanía, también sobre la prevención y cómo deberíamos actuar ante estos casos. ¿Cuáles son nuestros fundamentos? Mi grupo y yo tenemos dos fundamentos específicos. Primero es hablar sobre la violencia sexual y nuestro primer fundamento es hablar sobre este tema controvertido y su difícil tratamiento. Y el segundo es la actitud que tomamos los ciudadanos ante esta situación, que es la violencia sexual. Ahora, ¿cuál fue nuestro primer argumento? Nuestro primer argumento fue hablar de la violencia sexual, que hoy en día eh, continúa siendo un tema controvertido, de difícil tratamiento, y la actitud que toman los ciudadanos ante esta violencia, ¿no? Dada la escasa información que tenemos sobre el mismo, debido al hecho de que la mayoría de los casos no se conocen o una vez conocidos no se creen o no se denuncian. O peor, las personas que participan indirectamente de la violencia son otro caso, ya que ocasionan ocasiones que a veces no quieren hablar tan solo para eludir situaciones de agresiones y así poder evitar problemas hacia su persona, parecidos a lo que pasaron esas personas con el problema de la violación sexual, también llamada víctimas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, yo hablaré de la segunda matriz de cuál es el impacto que toma la ciudadanía ante una violación sexual. La primera pregunta es de cómo hemos llegado a establecer el primer argumento. Bueno, el primer argumento lo llegamos a establecer mediante información que vamos sacando para así llegar a una conclusión de cuál es el impacto que un ciudadano puede tomar ante una violencia sexual. Segunda pregunta, ¿qué estrategia argumentativa utilizamos? Bueno, la estrategia argumentativa que logramos utilizar nosotros fueron los datos estadísticos para así lograr sacar más información de cuál es el impacto, de cuál es el porcentaje de un ciudadano, entre otros. ¿Qué fuentes hemos consultado? Las fuentes que hemos consultado nosotros, fueron los artículos de investigación, fueron los ensayos, los informes, entre otros. Y nosotros investigamos también en lo que es en Google académico y ahí podemos sacar información.
las fuentes que nos dicen, que dicen esas fuentes. Bueno, la información de los casos de un ciudadano ante una violencia sexual, la violencia sexual entre sí, lo que tiene que pasar día tras día a una mujer, entre otros. Gracias. Yo hablaré sobre los fundamentos de la violencia contra la mujer. La primera pregunta es, ¿cuáles son los fundamentos? Todo acto de la violencia de género que resulte o puede tener como resultado como daño físico, sexual o psicológico para la mujer, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto así se produce en la vía pública. La segunda pregunta es, ¿cuál es el segundo argumento? La violencia es todo acto que se realiza con intención de perjudicar a otros. La violencia más conocida es la física. Puede ser la apariencia de las huellas, cicatrices, moretones y mucho más. Se llega a pensar que solo los golpes presentan un acto violento. La cuarta pregunta es, ¿cómo llega a establecer? Puede ser la violencia económica, la violencia sexual y la violencia psicológica. Hola, yo soy Martín Alonso Príncipe Gómez y hoy le voy a responder 3 preguntas. ¿Qué estrategias argumentativas se usó? Para este esquema numérico hemos utilizado 2 estrategias argumentativas, la de las citas y la de la ejemplificación, para con estas incrementar la eficacia del discurso. ¿Qué fuentes hemos consultado? Hemos consultado varias fuentes, entre ellas páginas de revistas y citas de autores y periódicos, hablando de la violencia sexual hacia la mujer. ¿Qué dicen esas fuentes? Hablan sobre la violencia sexual y agresiones que existen hacia las mujeres, como también hablan de lo que debería hacer la sociedad frente a estas. ¿Cuáles son los fundamentos? Los fundamentos que utilizan estos autores y revistas son de encuestas tomadas y de entrevistas, y por eso se llega a miles de opiniones sobre la violencia sexual hacia la mujer. Gracias.